Hola, buenas. En este tutorial de After Effects aprenderemos a hacer animaciones como esta. The art, even at its most absurd, is the immortal cry of the human soul, an invisible bridge that transforms emotions into paintings, sounds and images. Así que, si quieres mejorar tus habilidades como motion designer, quédate a ver el tutorial hasta el final, porque te lo explico todo paso a paso. Por cierto, si quieres apoyar el canal, también lo puedes hacer desde mi página de Patreon. Allí te comparto todos los proyectos que uso en los tutoriales para que puedas seguir practicando y aprendiendo. Te dejo el enlace en la descripción por si quieres echarle un vistazo. Venga, lo primero que voy a hacer va a ser importar todos los archivos. Y para tenerlos bien organizados, voy a abrir el script Order que nos comparte el amigo Zabat totalmente gratis y que con un simple clic nos organiza todo por carpetas. Voy a dejar el enlace en la descripción por si lo queréis descargar. Por cierto, si te gusta la edición estilo documental, ya está disponible mi curso, aunque no es solo un curso de edición en el que te digo cómo animar una secuencia en After Effects y ya, sino que te muestro todo el procedimiento que he seguido yo para crear esta animación, desde la idea inicial hasta el render final, pasando por todas y cada una de las fases del proceso creativo. Os dejo el enlace en la descripción por si queréis echarle un ojo. Ahora, a partir de esta imagen PNG, esta que se llama Graffiti, voy a crear una nueva composición. Y también voy a crear otra carpeta para ellas. Esta que se ha generado, la voy a guardar en su carpeta. Y ahora en esta voy a abrir a los ajustes. El nombre se lo voy a dejar como está. Y aquí la altura le voy a poner 3000. A 30 fotogramas y con 20 segundos sobra. Y esta capa la quiero alinear aquí a la parte de abajo de la composición. Si nos aparecen las opciones de alinear, tenéis que venir aquí a ventana y en la parte de arriba del todo tenéis esta opción. Vale, pues vamos a hacer clic en este icono. Ahora con clic derecho vamos a crear un sólido. Este se va a llamar referencia vertical format. Y le vamos a poner las mismas dimensiones que un short o de un reel. 1080 x 1920. El color da igual. Con la tecla T le vamos a bajar bastante la opacidad. Y este sólido nos va a servir para eso. Todo lo que se vea a través de él es lo que se va a ver en la composición final. Vale. De momento lo voy a bloquear. Y ahora con la herramienta texto, aquí voy a escribir art. Bueno, en lugar de art, voy a escribir solo art. Y la letra T la voy a hacer luego por separado. Con control alt y la tecla inicio le centramos el punto de ancla. Y con control inicio lo centramos ahí en vista. Pero lo tenemos que aumentar bastante la escala. Aquí le voy a poner un valor de 370. Y este texto lo voy a dejar posicionado más o menos por ahí. Pero como hago siempre, le voy a poner los valores exactos. 935 en X y 1325 en Y. Con control D duplicamos el texto y en esta copia escribimos la letra T. La dejamos por ahí bien posicionada y seguimos. Ah, por cierto, que no lo he dicho. Este es el nombre de la tipografía, por si queréis utilizar la misma. Ahora vamos a seleccionar la capa del personaje y con la herramienta Puppet Pin le vamos a ir poniendo unos pines. Uno por aquí por la cabeza, por el cuello, aquí en la parte baja de la espalda y por las caderas. También vamos a poner otro en este hombro. Todos estos no los vamos a utilizar para nada. Únicamente es para que el personaje permanezca estático.
Los únicos que vamos a utilizar van a ser estos tres que voy a poner ahora. El de este hombro, aquí en el codo y otro por aquí por la parte de arriba, por donde se supone que sale el humo del spray. Más o menos por ahí. Pulsamos la tecla U y desplegamos todos los keyframes. Y ahora lo que podemos hacer es renombrarlos. Este de aquí nos marca que es este, pues le voy a cambiar el nombre por mano. Este otro va a ser el codo. Y este de aquí el hombro. Ahora, con el efecto seleccionado, sin tener ninguna capa de estas seleccionadas, por ejemplo el hombro, solo tenemos que tener seleccionado el efecto Puppet. Vamos a venir a Ventana y abrimos el script Duik Angela, que es un plugin gratuito y os voy a dejar el enlace en la descripción con algún tutorial para que podáis descargarlo e instalarlo. Vale, pues aquí lo tenemos. Si queréis cambiar el idioma a este plugin, tenéis que venir aquí a este icono de la llave inglesa. Y aquí podéis ir seleccionando el vuestro. Bueno, yo lo voy a dejar en inglés. Cuando ya lo tengáis, le dais aquí a aplicar y listo. Y bueno, como decía, con el efecto Puppet seleccionado, vamos a venir a este icono de la cadena y vamos a hacer clic en añadir pines. Esto nos va a crear uno en cada punto que hayamos marcado anteriormente. Vale, este de aquí arriba es el de la mano. Este de aquí, el del codo. Y este otro, el del hombro. Y todos estos que no los vamos a utilizar, los borramos. Y así tenemos nuestro timeline mucho más limpio. Ahora tenemos que crear unos huesos para que el personaje no se deforme de esta manera. Y tenemos que seleccionar estas capas en este orden: mano, codo y hombro. Y sin salir de esta opción, hacemos clic en Autorig. Aquí vemos que nos ha creado un controlador, que si lo movemos, podemos ver que ahora los movimientos del brazo son mucho más naturales. Y es como si nos hubiese creado un hueso entre la mano y el codo y otro entre el codo y el hombro. Tampoco nos podemos pasar, porque entonces sí que lo vamos a deformar. Pero para hacer movimientos sutiles como los que vamos a hacer en esta animación es perfecto. Nos vamos a poner aquí al inicio de la línea de tiempo. Desplegamos la posición y marcamos un keyframe. Y este controlador que tenemos aquí de color azul lo vamos a poner más o menos por aquí por la mitad del palo de la letra T. Más o menos por ahí. 10 cuadros más adelante lo movemos hacia arriba. Por ahí más o menos. Contamos otros 10 cuadros. Ahora lo vamos a traer hacia la izquierda. La historia es ir dibujando la letra T con este movimiento. Vamos a contar ahora 20 cuadros. 10, 20. Y lo vamos a poner más o menos por ahí. Si queremos darle un poquito de curva a este movimiento para que no se vea tan recto, podemos venir por la herramienta pluma y con la tecla Alt presionada podemos mover este manejador de esta manera. Vale, yo creo que por ahí está bien. Y ahora, para que la mano no se quede ahí, vamos a contar 25 cuadros hacia adelante. Si tenemos pulsada la tecla Shift o mayúscula y con avanzar página, lo hacemos de 10 en 10. Vale, pues aquí en el 205 vamos a poner la mano más o menos por ahí.
Bien, estos 4 keyframes con F9 los suavizamos. Y vamos a hacer una vista previa a ver cómo se ve este movimiento. Si queremos, podemos desactivar el controlador y estas capas para que el ordenador no vaya tan pesado. ¿Vale? Ahí se ve perfecto. Ahora también tenemos que animar el trazado de la letra T. Y eso lo vamos a hacer con el siguiente efecto. Nos ponemos aquí con la letra T seleccionada y con clic derecho vamos a crear un sólido del tamaño de la composición y se va a llamar stroke. El color da igual. Y también le vamos a poner ese efecto, el que se llama stroke. Ahora en estas opciones lo primero que voy a hacer va a ser seleccionar revelar imagen original. Vale. Y me voy a poner aquí al inicio de la línea de tiempo. Y esta capa del grafitero tiene que estar por arriba del todo. Con la capa del stroke seleccionada y la herramienta pluma vamos a marcar un punto más o menos por aquí, por donde empieza a pintar. Por ahí más o menos. Bueno, esta capa ya la podemos desactivar. O bueno, no, nos vamos a quedar solo con la del stroke y la letra T. Y con esta seleccionada vamos a marcar otro punto por aquí arriba. Ahora en estas opciones tenemos que elegir la máscara 1, que es esta que estamos haciendo. Y aquí ya podemos ir jugando con los diferentes valores. El grosor se lo voy a poner en 24 puntos. Aquí la dureza del pincel se la voy a poner en 100. Y este punto lo voy a mover un poquito hacia la derecha. Quizás este también un poquito. Vale, lo que tenemos que tratar es de ir cubriendo la letra T. Estando aquí en este punto, vamos a marcar otro por esta parte. Y otro aquí al final. Y si tenemos clic izquierdo pulsado, podemos darle también un poquito de curva. Este lo voy a dejar más o menos por ahí. No voy a llegar hasta el final, porque es más o menos por esa parte donde termina de pintar el graffiti. Bueno, quizás un poquito más. Por ahí más o menos. Ahora esta capa de la letra T la tenemos que hacer mate alfa de la del stroke. Si nos aparecen los trans mate, con F4 los desplegamos. Y ahora con el Pick Whip la emparentamos a esta capa. Nos vamos a poner aquí al inicio de la línea de tiempo. Con la capa del stroke seleccionada, marcamos un keyframe aquí en la opción de final. Y este valor lo ponemos en 0. Tecla U para mostrar los keyframes. Y ahora nos vamos a poner justo debajo de este. Y lo vamos a ir aumentando este valor. Bueno, quizás para verlo mejor, todavía no le voy a poner el mate alfa. Y esta capa del stroke la voy a volver a activar. Así podemos ir viendo mejor cómo se va revelando la letra. Debajo de este keyframe le vamos a volver a aumentar este valor. Y antes de que empiece aquí a moverse hacia la derecha, fijaros, lo vamos a dejar más o menos por esta parte. Y ahora debajo de este ya le podemos poner el valor en 100. Seleccionamos todos y los suavizamos también con F9. Ahora sí, ya podemos hacer la letra T mate alfa de la capa del stroke. Y ahí podemos ver cómo se va revelando la letra al mismo tiempo que el grafitero va a ir pintando. No os preocupéis por estas imperfecciones, porque como la capa del grafitero va a estar por arriba del todo, no se van a notar. Fijaros qué bien se ve.
Bueno, quizás podemos hacer algunas correcciones. Mirar aquí que ya se ve la letra T y todavía no ha pasado por ahí pintando. Entonces este keyframe lo vamos a mover un poquito hacia la derecha. ¿Vale? Perfecto. Un poquito más incluso. Vale, pues yo creo que ahí se ve perfecto. De todas formas, podéis tomaros todo el tiempo que queráis con este proceso hasta que la animación se vea lo más limpia posible. Bien, ahora para la parte de aquí abajo de la letra T, lo que voy a hacer va a ser duplicar la capa. Esta copia la voy a poner por debajo y le voy a quitar el mate alfa. Y ahora con la herramienta pluma le voy a hacer una máscara así como esta. ¿Vale? Ahí está. Ahora ya podemos activar todas las capas. Y bueno, esta del sólido de referencia, si queremos, la desactivamos. Venga, que esto se ve genial. Para hacer el humo del spray, en la animación original he utilizado el plugin de Trapcode Particular. Pero como sé que hay mucha gente que no lo tiene instalado, vamos a hacer el humo sin plugins. Con clic derecho creamos un sólido. Y este se va a llamar Smoke, del tamaño de la composición. Y aquí en los efectos vamos a poner Particle System 2, que es este de aquí. Y lo ponemos aquí sobre el sólido. Y fijaros, ahí tenemos las partículas que nacen todas desde aquí, desde el centro. Este punto lo podemos poner donde queramos. Vale, pues en esta ocasión lo que quiero es que el productor de partículas siga el movimiento del controlador de la mano. Así que lo vamos a seleccionar y desplegamos la posición. Y aquí en las partículas venimos a Producer. Ahora con la tecla Alt presionada hacemos clic sobre el reloj de la posición. Y este peak whip lo vamos a emparentar a la posición del controlador. Y ahora estas partículas ya están siguiendo el movimiento. Lo que pasa, como hay tantas, no se aprecia bien el efecto. Así que tenemos que hacer aquí algunas correcciones. Seleccionamos el sólido de las partículas y aquí en X le vamos a poner 0. En Y también le vamos a poner 0. Ahora desplegamos aquí en físicas. Esta opción la dejamos como está. Aquí la gravedad se la vamos a bajar bastante. Le vamos a poner un valor de menos 0,13. La velocidad de inercia se la vamos a poner en 55. Y aquí la velocidad también se la vamos a bajar bastante. Le vamos a poner un valor de 0,06. Bueno, estos son los ajustes que he utilizado yo para crear el humo, pero os animo a que toquéis por aquí los diferentes parámetros de este efecto hasta que encontréis un resultado que os guste. Incluso mejor que el que voy a mostrar yo aquí en el tutorial. Vale, ahora aquí en partículas vamos a cambiar a Faded Sphere. El tamaño de inicio de la partícula lo vamos a poner en 0. Y el tamaño de la partícula cuando muere se lo vamos a dejar en 2. La variación del tamaño en 100, para que haya unas partículas más grandes que otras. Aquí de Fade Out vamos a cambiar a Fade In and Out. Y la opacidad se la podemos bajar bastante. Yo creo que se la voy a dejar al 2%. Fijaros que ahora las partículas ya se parecen demasiado al efecto que estamos buscando. Aquí en el color
podéis elegir el color de vuestro texto. Yo en este caso lo voy a poner totalmente negro. Pero si el texto fuese rojo, por ejemplo, pues aquí le pondría el color rojo. Vale, pues ahí se ve especial. Pero fijaros, aquí cuando termina de pintar, todavía sigue saliendo humo del spray. Así que vamos a hacer una pequeña animación en las partículas. Un poquito antes de que termine de pintar, aquí en el segundo 1, vamos a marcar un keyframe en Birth Rate. Tecla U, y ahora 10 cuadros más adelante, justo aquí, cuando ya ha terminado de pintar la letra T, le vamos a poner este valor en 0. Antes de empezar con la animación de cámara, tenemos que poner esta capa de graffiti por arriba del todo, para que el humo se vea por debajo de la mano. Ahora sí, venimos a composición y vamos a crear una nueva, que se va a llamar Animation, de 1080 x 1920, a 30 fotogramas y con 20 segundos sobra. Esta composición la guardamos en su carpeta. Y aquí vamos a traer la del graffiti. Con clic derecho creamos una cámara. Esta va a ser de 35 mm y de un nodo. Ok. Bueno, aquí nos dice que tenemos que convertir las capas a 3D. Así que le activamos el icono del cubo. Si nos aparece, con F4 lo desplegamos. Otra vez, clic derecho, nuevo, objeto nulo. Lo convertimos también a 3D y la cámara la emparentamos a él. Y aquí de fondo vamos a poner una imagen que tenemos aquí, el JPG, que es esta que se llama Stucco. La tenemos que convertir también a 3D. Y mirar, si tenéis la capa seleccionada y no os aparecen los controladores, tenéis que hacer clic en este icono. Vale, ahora esta textura la vamos a escalar un poco. Yo creo que en 62 está perfecta. Y aquí en el eje X también la vamos a mover un poquito hacia la derecha, para que se quede aquí bien pegada a este margen. Ahora en este nulo desplegamos la posición con la tecla P y nos movemos hasta el 1.05. Aquí marcamos un keyframe y al inicio de la línea de tiempo hacemos un poquito de zoom. Le ponemos un valor de 300 en el eje Z. Estos dos keyframes los suavizamos con F9. Y ahora entramos al editor de gráfico para darle un poquito de forma a la curva. Este lo dejamos como está por defecto y a este le ponemos la influencia al 70%. Venga, seguimos. Estando aquí en el último keyframe, con control D duplicamos el nulo, tecla U y estos los borramos. Vamos a marcar uno nuevo en posición. Y esta animación va a empezar en el fotograma 25. Así que ponemos ahí el keyframe. Y el nulo anterior lo tenemos que emparentar al nuevo. Ahora vamos a avanzar hasta el 2.15. Y vamos a hacer un poquito de zoom en el eje Z. Le ponemos aquí un valor de 360. Y también vamos a mover toda la escena hacia la izquierda. Bueno, que en realidad lo que estamos haciendo es mover la cámara hacia la derecha. Voy a poner dos vistas para que se vea mejor. Y este visor de aquí lo voy a poner en vista superior. Como decía, lo que estamos haciendo aquí es mover la cámara hacia la derecha. Fijaros. Vale, pues le vamos a poner un valor de 1450. Y estos dos keyframes los suavizamos también con F9.
Y yo lo que hago muchas veces es, para que la animación de la cámara no se quede parada al llegar a este keyframe, lo que hago es poner 3, para que la curva de animación sea mucho más progresiva. Pero bueno, si os liáis con esto de los 3 keyframes, podéis dejar solo 2. Para el que quiera poner 3, seleccionamos este de aquí y con la tecla Alt presionada y la flecha del teclado lo vamos a mover 5 o 6 cuadros hacia la derecha. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y sin mover de ahí el cabezal, marcamos uno nuevo. Ahora este lo ponemos aquí en el 320 y volvemos a suavizar todos los keyframes. Ahora vamos a darle un poquito de forma a la curva. Hacemos aquí doble clic y activamos la casilla de continuo para poder mover estos dos manejadores como si fuesen uno solo. Aquí la influencia se la ponemos al 65%. Y este manejador lo movemos un poquito hacia arriba. Si tenemos pulsada la tecla Alt y hacemos scroll, podemos hacer zoom in o zoom out. Y a esto es a lo que me refiero con lo de los 3 keyframes. En lugar de quedar separada la cámara al llegar a este punto, todavía se sigue moviendo, pero cada vez más despacio. Aquí también hacemos doble clic y le ponemos la influencia al 65%. Venga, seguimos. Estando aquí en el último keyframe, vamos a poner esta imagen que se llama banana. La convertimos a 3D y aquí en el eje X la movemos un poquito hacia la derecha. También la vamos a escalar un poco, que está muy grande. Le ponemos la escala al 35. ¿Vale? Y sobre esta capa vamos a poner esta otra que se llama Picture Frame. La convertimos también a 3D. Igual que antes, la movemos en el eje X hacia la derecha. Y la dejamos por ahí bien centrada. Si queremos, le podemos poner el valor exacto. 1450 en el eje X. Y ahora la escala también se la vamos a bajar bastante. Se la dejamos, por ejemplo, en 63. ¿Vale? Y ahora, con esta capa seleccionada, venimos a por la herramienta rectángulo y le hacemos una máscara como esta. Ahí está. Y si queremos, la podemos mover un poquito hacia la izquierda. Vale, ahí me parece que está perfecto. Vamos a hacer otro movimiento. Con control D duplicamos este nulo, tecla U, y todos estos keyframes los borramos. Vamos a marcar uno nuevo en posición y otro en rotación Z. Con la tecla U 2 veces nos quedamos solo con estos dos keyframes. Y ahora esta animación va a empezar aquí en el segundo 2. Emparentamos el nulo anterior al nuevo y avanzamos ahora hasta el 4.15. Aquí la rotación en Z le vamos a poner 180 grados. Y vamos a hacer también un poquito de zoom in. Le ponemos aquí menos 190. ¿Vale? Suavizamos de nuevo los keyframes y hacemos la misma operación de antes. Bueno, si queréis, podéis dejar solo estos. Pero yo lo que voy a hacer va a ser poner 3. Voy a seleccionar estos dos y con la tecla Alt presionada y las flechas del teclado los voy a mover 5 o 6 cuadros hacia la derecha. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y sin mover de ahí el cabezal voy a marcar dos nuevos. Ahora del 4.15 me voy a mover hasta el 5.20. Y estos dos los voy a poner justo ahí. Ahora le tenemos que dar un poquito de forma a la curva. Vamos a empezar con los de la posición. Hacemos aquí doble clic, activamos la casilla de continuo y la influencia al 65%. Y ahora este manejador lo movemos un poquito hacia arriba. ¿Vale? Aquí igual, doble clic y la influencia se la ponemos en 60. Vamos a hacer lo mismo con rotación Z. Activamos la casilla de continuo y la influencia al 65%. Y este manejador
un poquito hacia arriba. Doble clic y aquí le vamos a poner un valor de 60. Vale, perfecto. Fijaros que a partir del segundo keyframe todavía se sigue moviendo la escena. Y así, con esta técnica de poner 3 keyframes, conseguimos unos movimientos muy suaves y fluidos. Estando aquí en estos dos últimos, vamos a poner otra imagen. Esta que se llama Scream. La convertimos a 3D y con control inicio la centramos en vista. Y la rotación en Z se la tenemos que poner en 180. También le voy a aumentar un poquito la escala. Se la voy a poner, por ejemplo, en 130. Y ahora lo que quiero hacer es una transición entre esta imagen del plátano y esta otra, a través de la boca. Así que le voy a bajar un poquito la opacidad. Y ahora voy a ir moviendo esta imagen hasta que el marco de fotos se quede ahí dentro de la boca. Bueno, más o menos. Tampoco hace falta que sea perfecto. Yo creo que ahí puede valer. Le volvemos a poner la opacidad en 100. Y más o menos aquí, en el 220, marcamos un keyframe en la opacidad. Aquí se la ponemos en 0. Y 20 cuadros más adelante se la ponemos en 100. Si queremos estos dos, los suavizamos con F9. Y así conseguimos esta transición tan chula. Venga, seguimos. Nos volvemos a poner aquí en los últimos keyframes. Duplicamos el nulo, tecla U, todos estos los borramos y marcamos uno nuevo en posición. El nulo anterior lo emparentamos al nuevo. Y esta animación va a empezar aquí en el segundo 3. Justo ahí. Avanzamos ahora hasta el segundo 6 y vamos a seguir haciendo zoom en el eje Z. Aquí le vamos a poner un valor de menos 1340. Suavizamos los keyframes y le damos un poquito de forma a la curva. Este lo vamos a dejar como está por defecto y a este otro le vamos a poner la influencia al 65%. De manera que aquí rota la cámara y al mismo tiempo se va moviendo hacia atrás. Ahora con la herramienta texto vamos a escribir aquí una palabra. Yo voy a poner soul. Este texto también lo tenemos que convertir a 3D. Con control alt y la tecla inicio le centramos el punto de ancla y con control inicio lo centramos ahí en vista. Pero lo tenemos que rotar 180 grados en el eje Z. Y bueno, la tipografía, para esta palabra voy a utilizar la que se llama San Francisco en su variante bold. Y este texto lo voy a dejar por ahí bien posicionado. Pero para que el efecto parallax entre el texto y la imagen no sea tan exagerado, lo que voy a hacer va a ser acercar un poquito más el texto. Bueno, voy a activar dos vistas para que se vea mejor. Este visor de aquí lo voy a poner en vista izquierda. Y mirad, aquí está el texto y esta capa de aquí es la imagen. Vale, pues este texto lo voy a acercar un poquito aquí hacia la imagen en el eje Z. Más o menos por ahí. También lo voy a hacer un poquito más grande. Y ahora lo voy a dejar posicionado por esta parte. Con control D duplicamos el texto. Y esto lo vamos a acercar todavía un poquito más. Aquí voy a escribir human. Y también le voy a cambiar la variante a la tipografía. Voy a elegir, por ejemplo, esta que se llama Light Italic. Ahora a este texto le voy a bajar un poquito la escala y lo voy a posicionar por esta parte. Y fijaros ahí cómo entran, qué chula que se ve la animación.
Bueno, si queremos aquí en este punto, ya nos podemos ir guiando con el audio. The art, even at its most absurd, is the immortal cry of the human soul, an invisible bridge that Venga, que esto se ve genial. Bueno, quizás estos dos textos los voy a mover un poquito más hacia abajo. Seguimos aquí en el último keyframe. Volvemos a duplicar el nulo, tecla U, y estos keyframes los borramos. Volvemos a marcar uno nuevo en posición. Emparentamos el nulo anterior al nuevo, y esta animación va a empezar aquí en el 4.15. Justo ahí. Así que ponemos ahí este keyframe. Del 4.15 nos movemos hasta el 6.25. Como digo siempre, yo le pongo estos valores y este timing porque después de haber estado haciendo algunas pruebas son los que mejor me han funcionado. Ahora aquí vamos a hacer una animación en el eje Y. Voy a activar dos vistas para que se vea mejor. Aquí vamos a mover la cámara hacia arriba. Le ponemos un valor de menos 1235. Y estos dos keyframes los suavizamos con F9. Y en este movimiento también voy a usar la técnica de los 3 keyframes. Así que voy a seleccionar este y con la tecla Alt presionada y las flechas del teclado lo voy a mover 5 o 6 cuadros hacia la derecha. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y sin mover el cabezal voy a marcar uno nuevo. Ahora esta animación va a terminar en el segundo 8. Volvemos a suavizar los keyframes y vamos a dar un poquito de forma a la curva. En este movimiento de cámara quiero que la transición tenga mucha fuerza. Así que le voy a aumentar bastante la influencia. Bueno, de momento voy a hacer aquí doble clic y voy a activar la casilla de continuo. Y ahora la influencia se la voy a poner al 85%. Y este manejador lo movemos un poquito hacia arriba. Este de aquí igual, doble clic y la influencia al 85%. Y ahora nos vamos a poner aquí en el pico más alto de la animación. Con la tecla Alt presionada y haciendo scroll podemos hacer zoom in o zoom out. Nos vamos a poner aquí en el pico más alto de la animación. Y ahora con control A vamos a seleccionar todas las capas. Y estas de aquí y las dos capas de texto, que son las de la primera escena, las seleccionamos y con control Shift más D las cortamos justo en ese punto. O también podemos venir a Edit, Split Layer. Vale, pues todas estas las cortamos por ahí. Y nos vamos a poner otra vez en el último keyframe. Aquí vamos a traer esta que se llama montaña. La ponemos por ahí, la convertimos a 3D y activando una vista vamos a pulsar control inicio para centrarla aquí en vista. Tecla R y aquí en rotación Z le ponemos 180 grados. Ahora la escala también se la tenemos que bajar bastante. Se la voy a dejar en 47. Y esta imagen la voy a posicionar más o menos por ahí. De todas formas, en cualquier momento podemos cambiarle la posición a esta capa. an invisible an invisible bridge that an invisible bridge that an invisible bridge. Vale, se ve bien, pero tenemos que hacer algunos ajustes. Aquí a esta imagen le vamos a poner el efecto CC Reptile para expandir los píxeles hacia abajo y tapar toda esta parte que se ve vacía. Así que aquí le vamos a aumentar este valor. Y de Repeat cambiamos a un Fall. An invisible bridge that transforms. An invisible bridge that. Venga, seguimos. Nos ponemos de nuevo aquí en el último keyframe. Y vamos a volver a traer esta textura que se llama estuco. La ponemos por aquí, la convertimos también a 3D y con control inicio la volvemos a centrar en vista. También le vamos a bajar un poquito la escala. Se la voy a poner al 85%. Y para crear el efecto parallax entre estas dos imágenes, entre esta y la textura, pues esta la tenemos que mover un poquito hacia el fondo. La seleccionamos
y aquí en el eje Z la movemos hacia atrás. Tecla P y le ponemos un valor de menos 1000 píxeles en el eje Z. Vale, a esta capa de la textura también le vamos a poner el efecto de CC Reptile y le vamos a aumentar estos valores sin miedo. Ahora de Repeat cambiamos a Unfold. Invisible. Y para terminar de pulir esta transición, estas dos capas las tenemos que cortar justo aquí en el 520. An invisible bridge that transforms. An invisible bridge. Vale, perfecto. Ahora, esta capa de la montaña con control D la duplicamos. Y bueno, antes de posicionarla, vamos a hacer un último movimiento. Estando aquí en el último keyframe, duplicamos el nulo. Tecla U y esto los borramos. Marcamos uno nuevo en posición y el nulo anterior lo emparentamos al nuevo. Ahora esta animación va a empezar aquí en el segundo 6. Y avanzamos ahora hasta el 10-20, que es justo donde va a terminar la animación. Ahora aquí en el eje Z vamos a hacer un poquito de zoom. Bueno, un poquito no, bastante. Le vamos a poner un valor de menos 2330. Y también vamos a mover la cámara un poquito hacia la derecha. Aquí le ponemos un valor de 900 en el eje X. Ahora esta copia que hemos hecho la movemos un poquito hacia la derecha. Con clic derecho venimos aquí a Transform y la volteamos horizontalmente. Y ayudándome con la cuadrícula de proporcionalidad la voy a dejar bien posicionada. Bueno, yo creo que por ahí están las dos a la misma altura. Pero en esta imagen de aquí no quiero que se vea el personaje. Así que voy a seleccionar la herramienta rectángulo y le voy a hacer una máscara así como esta. Vale, por ahí más o menos. Ahora de añadir la vamos a cambiar a sustraer. Y para completar estos espacios vacíos le tenemos que poner también el efecto CC Reptile. Le vamos a expandir los píxeles hacia abajo. Y de Repeat cambiamos a Unfold. Vale, perfecto. Con control C copiamos el efecto y se lo pegamos a esta copia con control V. Estos dos keyframes los suavizamos con F9 y vamos a darle un poquito de forma a la curva. A este manejador le vamos a poner 65%. Y a este otro le vamos a poner la influencia al 50%. Bueno, y antes de hacer una vista previa, voy a poner el texto que veíamos aquí en el ejemplo. Este texto lo voy a pintar de color negro. También le voy a cambiar la variante, por ejemplo, Bold. Ahora lo tenemos que convertir a 3D. Con Control Alt y la tecla Inicio le centramos el punto de ancla y con Control Inicio lo centramos ahí en vista. Tecla R y le ponemos la rotación en Z en 180 grados. Vale, pero entre este texto y las montañas no quiero que se vea el efecto Parallax. Into paintings, sounds, and images. Quiero que este texto conecte las dos montañas. Así que voy a activar dos vistas para dejarlo bien posicionado. Mirar, aquí está el texto y aquí está la capa de la montaña. Voy a desplegar la posición de esta capa y con Control C voy a copiar el valor en Z. Y ahora aquí al texto también voy a desplegar la posición. Y con Control V le voy a pegar el valor.
Ahora fijaros, están las dos a la misma posición en el eje Z. Pero tenemos que hacer aquí algunos ajustes al texto. Bueno, algunos ajustes no. Lo que voy a hacer va a ser hacerlo un poquito más pequeño. Por ahí más o menos. Ahora, con la capa de texto seleccionada, venimos a por la herramienta pluma. Y le hacemos una máscara así como esta. Ahora venimos aquí a texto, Path Options, y aquí vamos a elegir la máscara que acabamos de hacer. Ahora con la tecla Alt presionada podemos hacer clic en este punto de aquí para darle un poquito de curva a esta máscara. Vale, la voy a dejar más o menos por ahí. Y este texto también lo voy a mover un poquito hacia abajo. Vale, yo creo que ahí está perfecto. También le vamos a hacer una pequeña animación y la vamos a sincronizar con nuestro audio. Venimos aquí a Animate y le vamos a animar la propiedad de la opacidad. Aquí se la ponemos en 0. Desplegamos en Range Selector y marcamos un keyframe en Start. Y ahora, 20 o 30 cuadros más adelante, lo volvemos a poner en 100. Y bueno, si queréis lo podéis dejar así, que se revele letra por letra, o venir aquí a Avanzado y elegir Palabras, para que se revele palabra por palabra. A mí la verdad es que me gusta mucho más así. Bueno, como decía, ahora tenemos que sincronizar esta animación con nuestro audio. Vamos a escucharlo. That transforms emotions into paintings. Yo creo que por aquí más o menos. Into paintings, sounds and images. Emotions into paintings, sounds and images. Into paintings, sounds and images. Vale, pues ahí se ve bastante bien. Con Control A seleccionamos todas las capas. Y ahora lo que vamos a hacer es organizar un poquito el timeline. Bueno, todas estas las voy a pintar del mismo color. Y estas de aquí, que son las de la última escena, también. Este último texto también lo tenemos que poner aquí con estas capas. Y cortarlo justo en ese punto. Bueno, mirar, para que la capa del grafitero ya no se vea en esta parte, lo que podemos hacer es, justo aquí cuando ya no se ve, seleccionar la composición y cortarla justo en ese punto. Bueno, lo que pasa aquí con el humo, fijaros, que se corta ahí de repente. Y la verdad es que no queda eso muy bien. Bueno, pues voy a dejar esta composición como estaba. Y aquí dentro lo que voy a hacer va a ser cortar la capa del grafitero. Fijaros que también se ve un poquito el texto. Así que estas tres capas también las voy a cortar justo en ese punto. Vale, pues ahora se ve perfecto. Vamos a hacer una vista previa de todo, a ver qué nos falta por hacer. The art, even at its most absurd, is the immortal cry of the human soul, an invisible bridge that transforms emotions into paintings, sounds and images. Una vez que ya tenemos animada toda la escena, lo que podemos hacer es activar el desenfoque de movimiento a todas las capas. Bueno, a los nulos no es necesario.
Y para darle un acabado más profesional, vamos a hacer algunos ajustes de color. Yo en la animación que habéis visto en el ejemplo he utilizado algunos plugins, pero como sé que hay mucha gente que no los tiene instalados, vamos a terminar de hacer toda la animación sin plugins de pago. Con clic derecho creamos una capa de ajuste. Esta se va a llamar viñeta. Y le vamos a poner ese efecto. Si queremos, con control D podemos duplicar el efecto para que los bordes se vean mucho más oscuros. Otra vez, clic derecho, nuevo, capa de ajuste. Esta se va a llamar Chromatic Aberration. Y vamos a utilizar este plugin que, como he dicho, son todos gratuitos. Voy a dejar los enlaces en la descripción para que podáis descargarlos e instalarlos. Aquí donde pone posición voy a poner un 1 y listo. Con esto es suficiente. Fijaros ahí los bordes, cómo se ve el efecto de aberración cromática, que la verdad es que queda muy chulo. Venga, otro efecto más. Clic derecho, nuevo, sólido. Y este se va a llamar Grain. Le vamos a poner un color intermedio entre el blanco y el negro. Si le ponemos aquí en el Brightness 50, se queda justo a la mitad. Y aquí le vamos a poner el efecto de añadir granulado. Aquí cambiamos a Final Output. Y de todos estos presets podemos ir probando a ver cuál nos gusta. Yo voy a elegir este. Ahora el color lo voy a hacer monocromo. Y la animación la voy a poner en 0 para que este ruido sea estático. Esta capa la tenemos que poner en modo superponer. Y fijaros ahí en el efecto del granulado, que la verdad es que también le da un acabado muy chulo. Otra vez, clic derecho, nuevo, capa de ajuste. A esta le vamos a poner unas curvas. Aquí en la opción de RGB le vamos a dar un poquito más de luminosidad, pero tampoco mucha para no quemar la imagen. Con un poquito es suficiente. Y ahora en el canal azul también le podemos poner unos tonos azulados a las partes más oscuras y a las sombras. Pero como digo, tampoco mucho, solo un poquito, para que el efecto sea muy sutil. A esta textura de la escena final le podemos poner también otro efecto, el que se llama Lumetric Color. Y aquí lo que vamos a hacer es aumentarle un poquito la temperatura, para darle unos tonos un poquito más cálidos. Le vamos a poner, por ejemplo, 45. Lo que pasa, al poner aquí el Lumetric Color, el CC Reptile deja de hacer efecto, así que este lo vamos a pasar por arriba y solucionado. The art, even at its most absurd, is the immortal cry of the human soul, an invisible. Una última cosa, estas dos capas de texto las voy a poner por encima de esta capa de ajuste, para que no les afecte la viñeta. Y ahora sí, ya tenemos terminada la animación y funcionando perfectamente. Si en algún paso os habéis atascado o hay algo que no entendéis, escribidme en los comentarios y lo solucionamos. Y si os ha gustado el tutorial, dejadme un buen like para que yo lo sepa. Nos vemos en el siguiente vídeo.